Bien, nuestro siguiente tema es la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta. Bueno, en el tema anterior nosotros identificamos un punto x1y1 y un punto x2y2 y encontramos la distancia que había de este punto a este punto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que ya no nos vamos a quedar aquí en la distancia que hay de este punto a este punto, sino al tener dos puntos y nosotros podemos trazar una recta que la prolongamos y esa recta corta al eje de las X. Al cortar el eje de las X se forma aquí un pequeño ángulo, ¿sí? Este ángulo le vamos a llamar ángulo alfa. Acuérdense el pescadito del curso pasado, de las funciones trigonométricas. Entonces aquí se genera este angulito y ese ángulo es el ángulo de inclinación de la recta, ¿sí? Si nosotros tenemos esta recta así, esa sería la inclinación. Si la recta la hacemos que se haga así, pues va a tener más ángulo. Si se hace así, va a tener un ángulo más grande y otro ángulo más grande. Todo el ángulo siempre en relación con el eje de las X. Sería el ángulo que se forma aquí. Muy bien. Las fórmulas. Aquí tenemos la pendiente. La pendiente la vamos a simbolizar con la letra M. Y aquí está la formulita. Si se fijan arriba, son las restas de los Y. Y2 menos Y1 y en la parte de abajo es la resta de los X, X2 menos X1. Ahora, la formulita para encontrar el ángulo el ángulo de inclinación, el ángulo alfa, va a ser tangente a la menos 1, esto lo vamos a utilizar en la calculadora, del valor de la pendiente M, esta pendiente de acá. Entonces, para poder calcular el ángulo de inclinación, primero tenemos que calcular la pendiente. Muy bien, ¿cómo es esto? Un problema de este tipo rezaría de la siguiente manera: calcular el ángulo de inclinación y la pendiente de la recta que pasa y nos dan como datos dos puntos. Ok, ¿qué hacemos? Esos dos puntos pues los vamos a graficar como orientación. Aquí ya los tengo graficados, 2,3, 2,3, ahí está el punto, y el 6,4 serían 6 a la derecha y 4 hacia arriba, ahí está el punto. Entonces aquí están los dos puntos, trazamos la recta, ahí está. Este angulito es el ángulo de inclinación. Muy bien. Ahora, siguiendo la misma mecánica del tema de la clase pasada, del tema de la distancia, el punto que está más arriba yo le voy a llamar x2, y2. Y el punto que está más abajo, que es este, el 2,3, le voy a llamar x1, y1. Muy bien. Entonces voy a la fórmula, voy a sustituir en el m. En la fórmula me dice acá que empiezo primero con los y. Y2 menos y1. Entonces aquí y2 sería 4. Ahí está el 4. Menos de la fórmula mi y1. Pero el y1 es 3. Ahí está el 3. Y luego entre, ahora los x. X2, aquí mi x2 vale 6. Ahí está el 6. Menos de la fórmula mi x1 que vale 2. Ahí está el 2. Ok, aquí hacemos simple operación aritmética. A 4 le restamos 3, nos da 1. A 6 le restamos 2, nos da 4. Este numerito que está aquí es la pendiente y lo vamos a dejar así como fracción. Hasta ahí se acaba en la cuestión del cálculo de la pendiente. Ahora bien, nos vamos con el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación nos dice la fórmula que es tangente a la menos 1 de un cuarto. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a la calculadora científica, y nosotros, acuérdense, las funciones trigonométricas le vamos a apachurrar aquí el shift, ¿sí? Ahí aparece el shift en la calculadora, y le vamos a apretar tangente, ahí aparece tangente a la menos 1. Y aquí el 1/4, hago la división del 1/4, pues se hace que 1 entre 4 me da 0.25. Aquí sí voy a utilizar el decimal, pues le voy a poner 0. Bueno, déjame le borro aquí. Voy a poner 0.25 y le voy a dar igual. Y este valor que me dé aquí, ese es el ángulo que me va a dar acá como resultado. Es el ángulo que está aquí, el ángulo de inclinación. Otro dato importante, acuérdense que la calculadora debe estar en la función grados o degrees, en la letra D, en la cuestión de la calculadora, porque si no está en esa función, el ángulo aquí que nos sale va a salir en otra medida. Entonces es importante eso. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo.
La redacción del problema diría lo mismo, graficar y calcular, bueno, calcular el ángulo de inclinación y la pendiente de la recta que pasa por los puntos, y están los puntos. Sí, graficamos los puntos 3,1, ahí está el punto, y 5,6, ahí está el punto. Trazamos la recta, este ángulo de aquí va a ser el ángulo de inclinación. El punto que está más arriba va a ser punto x2y2, el punto que está más abajo x1y1. Acuérdense que aquí tiene que ser su par, x2y2 y este x1y1. No vayan a confundir aquí poner x2y1 porque entonces vamos a estar haciendo mal las operaciones. Muy bien, nos vamos aquí en la formulita. La fórmula nos dice primero y2. Y2 vale 6, menos de la fórmula y1, pero y1 vale 1. Ahí está, entre x2, 5, menos x1 que vale 3. Ahí está el 3. Hacemos operación aritmética, 6 menos 1 da 5, 5 menos 3 nos da 2. Ahí está la pendiente. Hasta ahí se acaba la cuestión de la pendiente. Nos vamos con el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es tangente a la menos 1 del valor de la pendiente, 5 medios. Hacemos la división 5 medios, 5 entre 2 nos da a 2.5. Y entonces esto tangente a la menos 1, otra vez en la calculadora. Nos vamos a la calculadora. Shift o segunda función, tangente de, ¿cuánto fue? 2.5. 2.5 así directo. Y nos da 60.19. Ese sería el valor del ángulo, en este caso el ángulo que se está generando aquí, que es el ángulo de inclinación. Muy bien, con estos ejemplos espero que ustedes hagan sus ejercicios siguientes, su tarea siguiente.